Y ahora estamos, para poner en contexto, vamos a charlar con Cecilia Barros. Ella es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, por Cava, en el marco de las elecciones que se van a celebrar generales el 14 de noviembre. Así que ya la tenemos acá en el estudio. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, ya vamos a hablar enseguida de política, como decíamos. ¿Por qué crees vos que el Frente de Todos perdió? En realidad no es que perdió, es porque son las PASO, no define nada, pero esta gran encuesta que dice, ¿por qué crees que no le fue favorable? ¿Cuáles son tus críticas al gobierno de Alberto Fernández? ¿Y qué crees que se puede hacer para atraer al electorado? Sí, creo que venimos de un contexto muy complejo que tiene que ver con haber atravesado una pandemia, después de lo que yo digo, otra pandemia que fue la del macrismo, que nos dejó 57.000 millones de dólares en deuda, que nos dejó sin Ministerio de Salud porque teníamos el Ministerio de Salud convertido en Secretaría, que abrieron las importaciones desmedidamente y eso trajo como consecuencia que cerraran fábricas, que cerraran pequeñas y medianas empresas, con lo cual nos dejó con un 35% de nivel de desempleo, y esa situación que veníamos a revertir en el 2019 claramente se vio profundizada por la pandemia que nos llevó a una crisis económica que fue mundial. Y en ese contexto creo que la gente lo que nos está pidiendo es que vengamos a acelerar aquellas medidas que veníamos a llevar adelante en el 2019, que tienen que ver con reactivar la economía, que tienen que ver con volver a poner en un valor más importante a la educación, con recuperar todos los derechos que hemos perdido en términos de salud. Entonces creo que lo que nos está diciendo la gente es que nos apuremos un poquito más, y me parece que en ese sentido venimos tomando eso que nos están exigiendo y acelerando las medidas económicas que necesitamos para reactivar la economía y para reactivar, por supuesto, la situación del empleo, que es la que más hay que atender con urgencia. Bien, y con respecto a la ciudad de Buenos Aires, no sé qué me puedes decir de Horacio Rodríguez Larreta, me puedes decir un montón de cosas seguramente, pero ¿qué crees que hay que hacer acá en la ciudad para mejorar las políticas de los sectores más populares, obviamente, ¿no? Sí, ahí me parece importante pensar que nosotros tenemos problemáticas que son transversales a la sociedad toda, pero que se profundizan cuando la desigualdad económica es más grande, como por ejemplo la situación habitacional. En los sectores medios, por ejemplo en el barrio en el que hoy estamos, para los jóvenes y las jóvenes es imposible proyectar una vivienda propia. Y es un problema habitacional que tiene que ver con cómo gobierna Larreta, que prioriza el negocio inmobiliario por el bienestar de los ciudadanos. Y por otro lado, en los barrios populares, ese problema habitacional se profundiza y se expresa de otras maneras. Porque además de no poder acceder a la vivienda propia, porque los vecinos y las vecinas trabajan, estudian y se esfuerzan mucho también para poder ascender socialmente, lo que sucede también es que viven a la ribera del riachuelo, por ejemplo en la 21-24, expuestos a la contaminación ambiental. En Villa Soldati viven al costado de lo que es Piletones, que tiene una laguna que también está contaminada con desperdicio fecal, que también está contaminada con metales, producto del cementerio de autos que está ahí cerca, que el aire está contaminado, producto de la fábrica de áridos que también tenés en el mismo barrio. Entonces, a ese problema de no acceder a la vivienda propia también se le suma el abandono estatal de años. Y un abandono, ¿no?, que estos, quienes nos gobiernan ya van a ser 16 años, ¿no?, sí. Venden en la televisión que han urbanizado los barrios populares. Piletones, por ejemplo, es una de las banderas que levantan para decir que urbanizaron los barrios populares, y sin embargo lo que yo veo en cada uno de mis recorridos es un abandono que tiene muchos años y que da cuenta de una falta de voluntad política, porque los hemos visto queriendo asfaltar, por ejemplo, lo que es mi barrio, el Ramón Carrillo. Y sin embargo, la bomba de agua que tendría que estar funcionando sigue sin funcionar, y el asfalto que pusieron hace unos años ya se está levantando, y cuando llueve igualmente es muy difícil caminar por esas calles. ¿Y del barrio YPF? Y del barrio YPF también no tienen ni siquiera acceso al agua potable. Entonces vos tenés problemas en toda la ciudad que en realidad son impensados, teniendo en cuenta que es la ciudad más rica del país. El otro día también caminamos, por ejemplo, por la Villa 21-24. Que vos tenés un problema que tiene que ver con la falta de presupuesto, pero también tenés un problema que tiene que ver con la falta de voluntad política. Los pibes y las pibas de la 21-24 que no acceden al trabajo, que están en situaciones económicas muy dificultosas, vieron que en su barrio
que viven expuestos a la contaminación, también hay un problema que tiene que ver con la recolección de basura. Y se cargaron al hombro la solución de ese problema y generaron una cooperativa de trabajo, de reciclado, que no solamente recolecta lo que está tirado en la calle, sino que van a hablar con cada uno de sus vecinos y de sus vecinas para generar conciencia y que reciclen en sus casas. Claro. Y lo que nos contaban estos pibes y estas pibas, que son profundamente solidarios, es que no había un tacho verde en todo el barrio. No había un tacho para diferenciar la basura que es reciclable de la que no. Y eso... ¿Cuánto le puede salir al gobierno de la ciudad poner un tacho verde en un barrio popular? La verdad que expresa la falta de voluntad política y la invisibilización de esos sectores para este gobierno. Pero igualmente lo que a mí me gusta rescatar de mis caminatas por cada uno de los barrios es que existen muchas experiencias de organización comunitaria que no esperan las soluciones, que salen a construir aquello que necesitan. Por eso estos pibes, además de ganarse el mango, ¿no?, juntando plásticos, lo que hacen también es cuestionar los niveles de urbanización, los niveles de contaminación de su barrio y, por supuesto, que brindan información sobre educación ambiental. Mira, te queremos aprovechar, ya que venís del movimiento Evita y conocés los barrios, porque los caminás, los andás, conocés de la economía popular y conocés todo ese tipo de cuestiones que quizás otros candidatos o candidatas no lo tienen. ¿Qué pensás con respecto a ese proyecto que presentó Massa, hablando de que transformamos los planes sociales en trabajo genuino, siendo que quienes tienen planes sociales ya están trabajando precisamente, no es que están tirados recibiendo el plan social y nada más? ¿Qué pensás con respecto a eso? Y además, ¿qué pensás con respecto a, concretamente, lineamientos de política para los sectores de la economía popular? Sí, ahí dentro de lo que es el sector de la economía popular, vos tenés 3 millones de personas que hoy están inscritas en el Registro Nacional de la Economía Popular. De esas 3 millones, más de la mitad son mujeres y más de la mitad son jóvenes, ¿no? Con lo cual te da cuenta de que quienes acceden al empleo formal, más de la mitad son hombres, y te da cuenta también de las desigualdades sociales que vivimos. Eso como te lo pongo sobre la mesa porque después lo voy a usar para lo que te quiero decir. Y por otro lado, actualmente tenés 6 millones de personas que no están por dentro de lo que es el empleo en relación de dependencia. Y ahí sí lo que nosotros y nosotras necesitamos es política diferenciada. Me refiero a que vos dentro de ese universo tenés un grupo de personas que quiere volver a trabajar en relación de dependencia con sectores privados, tenés otro grupo de personas como estos compañeros, esta experiencia que te contaba recién, de organización comunitaria, que necesitan maquinarias, herramientas para mejorar la calidad de lo que producen y para aumentar los niveles de venta, porque no solamente se organizan en su propio trabajo, sino que también proponen un sistema alternativo de la distribución de la ganancia, por ejemplo. Y por último, tenés, una situación de personas que vienen de muchos años de desempleo que necesitan políticas integrales de cuidado y de acompañamiento. Y ahí también están las vecinas de los barrios populares que todos los días en sus barrios se organizan con ollas populares, siendo promotoras de salud, siendo promotoras educativas, siendo promotoras de género, promotoras ambientales, que cumplen una función social de cuidado de su comunidad sumamente importante, que necesitan también ser valoradas. Entonces, mi respuesta a lo que vos me preguntás para sintetizar es: está bien acercar a quien quiera a los sectores privados a recuperar este empleo en relación de dependencia, me parece que es una política acertada. Por otro lado, necesitamos avanzar en créditos no bancarios para la economía popular, para mejorar la calidad de la producción. Necesitamos avanzar en el monotributo, que es el reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras. Ya avanzamos con el RENATEP, ahora necesitamos avanzar con el monotributo. Necesitamos que haya más programas como el programa Maquinarias y Herramientas del Ministerio de Desarrollo, que provee de máquinas y herramientas, ahí veo en el fondo de la pantalla, a las trabajadoras textiles, que hemos dado muchas máquinas desde el Ministerio de Desarrollo para fortalecer esas experiencias. Y por último, necesitamos el reconocimiento económico para aquellas tareas comunitarias que realizan todos los días nuestras compañeras y nuestros compañeros en los barrios, que es sumamente importante. Y creo que ahí hay un eje que es conector, ¿no? Más allá de las diferencias, incluso que son hasta discursivas, ¿no? Porque nosotros se lo hemos marcado, Alberto, cuando hablamos de planes a trabajo, en realidad los compañeros ya trabajan y él lo tomó porque es una persona muy reflexiva, pero me parece que el eje es que estamos todos de acuerdo en que tenemos que avanzar en políticas que fortalezcan el trabajo.
Y eso es lo más importante del proyecto que presenta Massa, de lo que nosotros y nosotras pedimos siempre en las calles. Que le dé una formalidad, digamos. Totalmente. Avanzar en mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y es con la economía popular adentro hoy el pleno empleo. No se puede pensar en el pleno empleo, y esto como peronistas, ¿no? Dentro de la doctrina peronista, hoy no se puede pensar en el pleno empleo sin estos compañeros y estas compañeras que nos han enseñado mucho sobre trabajo. Cecilia, ¿querés agregar algo más que no te haya preguntado y tengas ganas de decir? Y la verdad que, no, muy completa la entrevista, la verdad que muchas gracias por la invitación. Si vos querés preguntarme algo más, estoy acá. Recién venimos de hacer un recorrido muy, muy largo, estamos caminando por todos los territorios, por todos los barrios. Me parece importante también destacar algo que, si bien nuestra consigna es de escuchar, sí, somos fundamentalmente militantes, escuchábamos antes, vamos a seguir escuchando después, pero fundamentalmente accionamos. Claro. Accionamos ante cada necesidad. Y como parte de una organización social, de una organización popular, estoy convencida de que las transformaciones son desde abajo para arriba con el protagonismo popular.